Agenda propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. Les saluda María Gómez Mejía y desde Agenda Propia les damos la bienvenida en este 2025 con más entrevistas, podcasts e informativos. Te invitamos a seguir nuestro contenido en nuestras plataformas digitales y en nuestro sitio web de agendapropianicaragua.press. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Bueno, buenas noches, buenas noches, amigas y amigos que siempre siguen Agenda Propia Nicaragua. Como ustedes están viendo, tenemos algunos problemas de orden técnico que ya escapa de nuestras manos, pero vamos a hacer el intento porque el tema que queremos platicar hoy en Agenda Propia es un tema de mucha relevancia. Y para ello he preparado un pequeño texto que compartir con ustedes. Al menos 47 personas opositoras y críticas del régimen de Nicaragua que preside Daniel Ortega junto a su esposa Rosario Murillo continúan en las cárceles del país. Incluso 14 personas son adultas mayores. Estas cifras fueron presentadas el pasado 10 de febrero del presente año en su último informe actualizado, correspondiente al periodo del 14 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 por el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, organización cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. El mecanismo detalla que a pesar que la cifra ha aumentado con respecto al mes anterior, advierte que el número real podría ser mayor debido al ambiente de represión y falta de acceso a información pública. La organización detalla que entre las 47 personas detenidas hay 12 que se encuentran desaparecidas por ocultamiento de paradero y negación de visitas. Se menciona el caso del diputado indígena Brooklyn Rivera, quien lleva más de 400 días desaparecido bajo la responsabilidad del Estado sin que su familia pueda recibir información de su paradero o su estado de salud. Otro aspecto que resaltan en el informe es que continúa la persecución y hostigamiento contra la Iglesia Católica y que existen restricciones para las procesiones y actividades religiosas, además del destierro de líderes religiosos como las 30 monjas que fueron expulsadas en enero pasado de la Orden de Santa Clara. Por otro lado, documentan el deterioro de las condiciones carcelarias en que se encuentran estas personas privadas de su libertad, explican que la comida es deficiente, el suministro de agua que se da es insalubre y no hay atención médica adecuada, y las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes no reciben el tratamiento necesario, mientras que la negligencia médica deliberada está causando daños irreversibles a la salud de los reclusos. Además, reportan que el mes pasado la Asamblea Nacional aprobó unas reformas que consolidan el poder del régimen, incluyendo la designación de Daniel Ortega y Rosario Murillo como copresidentes y la creación de la Policía Voluntaria, una fuerza de civiles enmascarados que genera preocupación por su potencial uso como grupo paramilitar. En las redes se ha visto diversos funcionarios que van con pasamontañas. El mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y encarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, reiteró su denuncia ante la comunidad internacional y exigió la liberación inmediata de todas las personas presas políticas en Nicaragua, el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos en el país. Ese es un pequeño contexto que preparamos para la elección de hoy. Seguimos teniendo problemas técnicos, les pedimos disculpas, pero queremos hablar exactamente de una situación que es
muy relevante en nuestro país, como es la situación de las personas presas políticas. Y para ello vamos a platicar con Ana Margarita Vigil, quien es abogada nicaragüense, quien es defensora de derechos humanos y desnacionalizada por la dictadura Ortega Murillo. Buenas noches, Ana Margarita. Buenas noches, Patricia. Un gusto estar aquí con vos y poder compartir, aunque sea este tema tan triste y tan doloroso para la sociedad nicaragüense como es la existencia de personas presas políticas en Nicaragua. Según el informe que ustedes presentaron o que presentó el mecanismo de reconocimiento de las personas presas políticas, se hablan de cifras diferentes. ¿Cuál es la situación, la cifra actual de personas presas políticas según este mecanismo? Y nos preguntamos también si se puede conocer la cifra de cuántas personas han estado como presas políticas desde 2018. Fíjate que, bueno, es casi imposible poder identificar el número total de víctimas, ¿verdad? Pero están las estadísticas del Monitoreo Azul y Blanco, que es una red de activistas que desde el propio abril del 2018 comenzó a trabajar y a monitorear las violaciones a derechos humanos, y esta red ha informado que más de 5.000 personas en el país han pasado por las cárceles del régimen por razones políticas. ¿Cuántas? La Comisión Interamericana dice que más de 3.500 personas han pasado por las cárceles. Y el gran problema en los últimos años es la dificultad de tener información, porque la represión ha aumentado muchísimo alrededor de los familiares también. Es decir, que estamos hablando de una población, de una cantidad de población muy importante para el país. Enorme, y la cantidad, y eso no incluye a las personas que están casa por cárcel, Patricia. Si en el país todo el mundo conoce a alguien que tiene visitas visitas, entre comillas, de la policía todas las semanas, o que tiene que ir a las estaciones de policía a firmar todas las semanas y que están bajo acoso. Es decir, la tragedia es que la cárcel es todo el país también. Está nuestros amigos y amigas que están en las cárceles de régimen, pero también muchísimos que están casa por cárcel, ciudad por cárcel, país por cárcel. Y a eso se agrega la cantidad de gente que tiene que ir a reportarse a las estaciones de policía. Yo conozco a un colega del norte de Nicaragua que tiene que viajar 2 horas todas las semanas para reportarse ante una estación de policía sin haber hecho ningún delito. No, sí, la situación es absolutamente dramática, ya sobrepasa cualquier cosa que alguien se hubiera podido imaginar de lo que era posible hacer a nivel de represión para un pueblo, lo que está viviendo Nicaragua, Patricia. Estos datos de el número de personas presas políticas, además, tiene un gran subregistro. Como te decía, en el país cada vez más hay un cierre alrededor de las personas, porque si alguien denuncia, ya sabes que ese familiar puede ir preso también. Entonces, en muchos casos no se dice. Hay personas que llevan meses, años presos y no ha salido a luz pública. De la cantidad de gente que está presa actualmente, ¿cuántas son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuáles son los oficios o las profesiones de estas personas? Fíjate que según el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas que ha logrado identificar estas 47 personas, hay 7 mujeres, ¿verdad? 7 mujeres, y muchas de ellas en condición de desaparición. Están por ocultamiento de paradero, es decir, las familias no las han podido ver, no saben dónde están, que es el caso de Angélica Patricia Chavarría, que era la compañera de vida de Humberto Ortega, que lleva 257 días desaparecida. Evelyn Carolina Matus, que lleva 219 días desaparecida. Fabiola del Carmen III, que lleva 203 días.
Levia del Socorro Gutiérrez, que lleva 174 días, Carmen María Sáenz, que lleva 174 días también desaparecida. Es decir, estamos hablando no solamente de que están presas en unas condiciones que ya sabemos que son condiciones de tratos crueles y potencial tortura, es que además las familias no las pueden ver y ese es un mecanismo de tortura. Hay por lo menos más de 10 adultos mayores. Una de estas personas, de estas 47, está en el hospital, don Eliseo Castro, que fue detenido en el 2019 ilegalmente y sufrió sufrió un derrame cerebral en el 2021 y prácticamente vegetal sigue en las manos del régimen y no ha sido entregado a su familia. Hay muchísimos adultos mayores en unas condiciones malísimas. De manera particular, las personas vinculadas al caso del 19 de julio del 2014. Hay algunas personas de ese grupo que incluso han perdido la vista por falta de atención médica, sin decirte el dramático caso del cachorro, que Marvin Vargas, que está preso desde el 2011 y que desde el 2018 está en una celda de aislamiento. Yo estuve presa, vos sabés, y estuve en aislamiento. Es horrible, es terrible estar sola en una celda. Marvin lleva desde el 2018 en esas condiciones. De eso estamos hablando. En el informe también se menciona el caso del diputado Quito, Brooklyn Rivera. El caso de Brooklyn es posiblemente uno de los más enigmáticos de los de desaparición, porque para comenzar el gobierno se negaba que lo tuviera. Es decir, el gobierno reconoció que Brooklyn Rivera estaba en manos de ellos hasta noviembre pasado, pero él lleva 480 días desaparecido sin que su familia sepa, en unas condiciones muy peligrosas para su salud. Estamos hablando de un señor de 72 años con serios problemas médicos. Y bueno, Nancy Enríquez, que fue detenida unos días después que él, está en confinamiento en solitario desde entonces también. Esta desaparición de alguna manera de Brooklyn evidencia alguna intencionalidad política. Fíjate que pareciera más el patrón que están comenzando a usar con más frecuencia. Es decir, estamos hablando de que una parte muy importante de quienes están detenidos sufren siempre desaparición forzosa por algunos meses. Pero estamos hablando de gente que ha pasado, es decir, esto en estos últimos 12 casos que se están denunciando en la lista, el que menos tiene, que es Julio Quintana, lleva ya 66 días en desaparición forzada. Entonces, vos lo que estás viendo es un patrón de comportamiento que se está haciendo cada vez más común, que es la desaparición de las personas presas políticas. Y como te digo, de esta gente de las que se tiene evidencia, pero hay muchos más casos. ¿Qué otras manifestaciones específicas de situaciones de discriminación, de tortura se observan? Bueno, hay unos testimonios terribles, Patricia, es decir, el maltrato, la discriminación en las cárceles a personas presas políticas, la diferenciación, ya son terribles las cárceles también para los presos comunes, pero la diferenciación con presos políticos es evidente. Te lo dicen los múltiples testimonios de excarcelados, políticos que pasaron por la Modelo, que pasaron por la Esperanza. Los maltratos físicos y psicológicos, esta manipulación y maltrato a la familia, ¿verdad? La falta de visitas, que es terrible, y en algunos casos la prohibición de recibir la paquetería de tu familia. Las personas que están desaparecidas por ocultamiento de paradero no pueden recibir nada de sus familias, no reciben nada de su familia. Ana Margarita, ¿se sigue con el patrón de presionar, de amenazar a las familias de las personas presas políticas?
Lamentablemente, por eso es que nadie puede hablar dentro del país. Es decir, el país es una cárcel en sí, porque si alguien denuncia algo, si vos denuncias que tu hermano está preso, vos podés caer presa. Entonces, la condición, cada día el círculo de presión es mucho más fuerte en el país y sobre todo a las familias de los presos, que les dicen que si se callan, pues sus presos van a sufrir menos, ¿ya? O ellos es que la gente está bajo amenaza, Patricia. Esa es la gran tragedia que se vive en el país y por eso tan importante que los que estamos afuera hablemos, porque hay que reconocer que quien está dentro del país está en una cárcel y está amenazado de ser desaparecido también. Y por tanto, las voces de los que estamos afuera tienen que suplir eso ahorita. Y la persecución se extiende no solo a las familias, pregunto, también se extiende a organizaciones de derechos humanos u otras organizaciones que denuncian estos hechos. Bueno, estamos claros de que en el país hay un patrón absoluto de cierre de cualquier espacio democrático. Más de 5.000 organizaciones han sido cerradas ya. Y eso además se institucionaliza con unas reformas constitucionales y legales que cambian completamente el panorama y la constitución del Estado nicaragüense, ¿verdad? Que prohíbe la libertad de organización, la libertad de credo, incluso el pluralismo político, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es, obviamente, un aumento, un cierre de los espacios, un aumento de la represión y, por otro lado, con las reformas constitucionales, una institucionalización de eso. ¿Sabes qué? En Nicaragua se tortura. Sabemos que hay torturas en Nicaragua, está documentado los testimonios de tortura, pero ¿sabes lo que es? Que además tachen de la Constitución la prohibición expresa a la tortura. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué están diciendo cuando tachan del texto constitucional que en Nicaragua se prohíbe la tortura? Pues que están legalizándola. Entonces, eso es lo que está pasando también con estas reformas constitucionales. Todo el proceso represivo se institucionaliza en el país. Para vos, ¿por qué la dictadura sigue apresando a la gente? Porque tienen miedo. ¿Qué persigue? Siguen apresando, siguen reprimiendo porque tienen miedo, porque saben que son una minoría, porque saben que el pueblo de Nicaragua quiere un cambio, porque ya lo demostramos y lo dijimos en el 2018 y no han podido callar este pueblo. Entonces ellos apresan porque saben que el terror que infringen es la única herramienta que tienen ahorita para tener control y poder. ¿Creen que pueden dominar el país apresando a la gente? Tienen la ilusión de mantener este estado de sitio de manera permanente, pero saben que es imposible. Y por eso es que vos ves estos cambios. También la institucionalización del modelo es porque saben que tienen que protegerse de alguna forma, pero eso es imposible, Patricia. Ellos ya, es decir, es evidente que este régimen represivo está en un proceso de autodestrucción. Vos me preguntabas por el patrón de personas presas políticas y sabemos que además de estos 47 que están en lista, que algunos eran funcionarios del Estado, hay por lo menos 25 funcionarios del Estado documentados, presos y posiblemente muchos más también. Es decir, el régimen está comiéndose por dentro también, no tiene confianza en nadie, no tiene confianza en las personas del partido y por eso tiene casa por cárcel a alguien tan notorio como a Carlos Fonseca Terán y a otros del círculo más inmediato de Daniel Ortega. Y por eso también tienen tanta presión sobre los funcionarios públicos, porque saben que esa gente no está con ellos, porque saben que los nicaragüenses queremos un cambio. Ana Margarita, pero también han desarrollado una nueva forma de represión, como es prohibir la entrada al país a ciudadanía nicaragüense. Sí, el grupo de expertos...
perfil de esta gente es diversa. No Sí, solo son personas, familiares de personas encarceladas por razones políticas ese o de patrón ya personas cambió. desterradas. Sí, en ¿Hay efecto. algún dato que mida esta realidad tan terrible? Fíjate que el grupo de expertos de Naciones Unidas que ya había identificado este patrón en el 2023, que es el patrón en el que vos, si salís del país, no sabes si vas a poder entrar, pues era evidente que personas que el régimen identificaba como familiar o cercano, algún opositor o que había sido participado en alguna marcha, pues quedaba fuera. Ese proceso se ha ampliado. Y la verdad es que ahora es como una lotería. Vos no sabés si salís del país, aunque nunca te hayas metido en política, si vas a poder entrar o no. Y ese es otro ejemplo clarísimo de que esto se le salió de las manos, me explico. Que sienten desconfianza de todo el mundo, que no tienen, que es un régimen que tiene una paranoia que lo sobrepasa. Es decir, las cifras que han podido documentar algunos medios de comunicación nicaragüenses con la escasa información que se tiene, es que en enero del 2025 por lo menos 200 personas quedaron afuera. Y hay otras cifras que son mucho mayores. Hay gente que dice que al día quedan fuera de la lista unas 45 personas. Es decir, están vaciando el país por pura paranoia. Es Eso, parte lo de la único que política te de terror. demuestra es un régimen en decadencia, con terror a la gente, a cualquiera. Es parte de su política de terror. Es parte de infringir terror, pero lo que demuestra es el terror que ellos tienen. Ese es mi punto. Es a la inversa. Así es, ellos están reflejando. Ellos lo que saben es que los nicaragüenses queremos un cambio y que va a haber un cambio y que ellos están aislados a nivel nacional y están aislados a nivel internacional y que el único poder que tienen es la represión. ¿Ya? Y esa represión se refleja en las cárceles dentro de Nicaragua y en esta represión migratoria, de dejarte afuera y no solamente dejarte afuera. Si quedas afuera, no vas a poder renovar tu pasaporte en ningún lugar, ¿verdad? Es decir, esa es parte del castigo de ellos. ¿Y por qué? ¿Eras vos activista? Algunas veces no, pero ellos sospechaban que tal vez. ¿Ya? Y eso lo único que demuestra es que ellos tienen miedo de todo el mundo. Ven fantasmas en todo el mundo, ven opositores en todo el mundo, pues porque saben que están solos. El mecanismo, pregunto, registra otras prácticas represivas, porque las prácticas represivas, como vos señalás, no tienen que ver nada más con la cárcel, porque hay hostigamiento a hogares, hay la imposición de firmas en las estaciones de policía que mencionábamos, como otras formas de prácticas represivas, la denegación del acceso al servicio público, la confiscación de bienes. Creo Pregunto, que ¿el mecanismo registra esas otras prácticas represivas? el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas, esta instancia amplia que se enfoca en dar seguimiento a la represión política en cárcel, pues a presos políticos en cárcel. Pero creo que la sociedad nicaragüense como tal, desde el 2018 hemos asumido a nivel nacional y también con mucho apoyo internacional la importancia de la documentación, la importancia de la memoria, para después tener procesos de verdad y de justicia. Entonces hay distintos espacios que están documentando el mecanismo de seguimiento MECENI de la OEA sobre Nicaragua sigue documentando. Ahora contamos con el grupo de expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua que documenta. Tenemos organizaciones de derechos humanos que siguen documentando de manera particular el colectivo Nicaragua Nunca Más está documentando el monitoreo azul y blanco, urnas abiertas. Es decir, yo me siento muy orgullosa del trabajo que desde sociedad civil y desde estos espacios
internacionales de defensa de derechos humanos se ha hecho para que en Nicaragua haya verdad y memoria, Patricia, y el rol que los medios de comunicación independientes juegan en poder identificar estas violaciones a derechos humanos dentro del país y hacerlas visibles y denunciarlas es clave también en ese sentido. Entonces creo que ha habido toda una red de iniciativas que ayudan a documentar y visibilizar, pero nada se puede documentar y nada se puede visibilizar si las personas no denuncian. Entonces yo quiero aprovechar este espacio que vos me estás dando para decirles a cada persona dentro del país o fuera del país, si usted es víctima de una violación a derechos humanos, acuda a la instancia que usted sienta más cercana a usted. Está en efecto en la lista del mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas que vos decís en su primer página, dice cuál es el correo electrónico, si usted sabe de alguien que está preso o presa política. El colectivo Nicaragua Nunca Más tiene sus propias redes, el MECENI tiene sus redes, el grupo de expertos de Naciones Unidas. Denuncie. Si usted siente que su vida puede estar en peligro, si lo dice con su nombre, denuncie anónimamente, pero hágalo, porque solo llevando el registro, solo teniendo verdad y memoria, vamos a poder tener justicia. Vale también que la población, la ciudadanía, que conoce al vecino, al de frente, al de al lado, también informe de situaciones de violación de derechos. Cualquier violación a derechos humanos nos compete, aunque no sea la propia, y vos tenés razón. Y quiero decirles, bueno, que tal vez no tienen acceso a estos organismos de derechos humanos, pero fijo tienen acceso a uno de los medios de comunicación independiente. El que usted siga en las redes sociales, escríbale a ese medio, informe lo que está viendo. Esa es la forma que tenemos de poder identificar los patrones de represión del régimen, denunciarlas y luchar para cambiarlas también. Muchas gracias, Ana Margarita Vigil. Disculparnos por esas dificultades que tuvimos con esta edición desde la plataforma donde transmitimos Agenda Propia Nicaragua, pero es siempre el compromiso de una Nicaragua libre lo que nos une, los derechos humanos de la gente. Y yo agradezco muchísimo este esfuerzo, esta iniciativa, Patricia, manténganla, seguro ya van a resolver estos problemas técnicos, y quiero decirte que esas voces son las que hacen posible que otras instancias internacionales conozcan lo que pasa en Nicaragua y se pronuncien, y quiero poner sobre el tapete ahorita la resolución del Parlamento Europeo de la semana pasada, que es demoledora en defensa de los derechos humanos de Nicaragua, en contra de esa reforma constitucional y pronunciándose por la libertad de los presos y las presas políticas y la apertura democrática en el país. Sigamos denunciando, sigamos hablando, sigamos apoyando a los medios independientes y a las organizaciones de derechos humanos hasta que recuperemos ese país. Gracias, Ana Margarita. Chao. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.